El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos llega a su fin. Con 222 votos a favor y 209 en contra, se aprobó anoche en Washington un presupuesto provisional. 6 congresistas demócratas dieron su apoyo a la mayoría republicana para garantizar que el Estado vuelva a funcionar después de 43 días. 2 republicanos votaron en contra. Es el tema que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gais y tengo el gusto de saludar desde Washington a José Díaz Briceño, nuestro periodista ahí, desde Miami, el politólogo Eduardo Gamarra. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. José, comienzo contigo, que estuviste siguiendo anoche en Washington de cerca la votación. ¿Cómo transcurrió? ¿Qué detalles nos puedes contar al respecto? Así es, una votación sumamente agria, con recriminaciones de ambos lados, pues los demócratas no estaban satisfechos en general porque no incluía esta iniciativa de presupuesto temporal el corazón de su demanda, que era el financiamiento de los seguros de salud, de subsidios para seguros de salud bajo la ley de Obamacare, que habían estado vigentes desde 2021. Hay que decir que solo 6 demócratas se unieron a los republicanos en esta votación. Los 6 provienen de distritos pendulares donde tienen alguna oposición republicana, y también 2 republicanos conservadores se unieron a los demócratas. Tradicionalmente son republicanos que se oponen a medidas de presupuesto. Y hay que decir, la línea partidista fue muy clara. Se necesitaban 218 votos para que pudiera ser aprobado y se lograron 222, y esto habla de los márgenes pequeños que tiene el presidente de la Cámara, Mike Johnson, para manejar esa mayoría. Hay que decir, sin embargo, que todo esto, la aprobación, ya había sido obtenida también en el Senado en el lunes pasado, y esto habla de un acuerdo que se fue logrando poco a poco por un grupo de senadores demócratas de corte moderado que comenzaron a negociar desde finales de octubre y que terminó por cristalizarse la semana pasada con el liderazgo republicano para satisfacer algunas cuestiones en esta iniciativa que fue considerada. Por ejemplo, se permitió que se pagaran todos los salarios que no habían sido pagados a funcionarios del gobierno. También que no se permitieran más despidos de personal hasta al menos enero pasado, como comenzó a hacer la administración Trump. Es decir, una serie de concesiones que había otorgado el liderazgo republicano, pero que no otorgaban justamente el corazón de la solicitud demócrata de financiar los subsidios para Obamacare. Claro, han sido semanas de intensas negociaciones y, señor Gamarra, voy con usted, porque tengo entendido que los republicanos apenas se movieron de su postura inicial. Entonces me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Qué llevó a los demócratas a ceder precisamente ahora, justo cuando ganaron la semana pasada una serie de elecciones importantes? Sí, yo creo que hay 2 lecciones interesantes de lo que sucedió. Primero, que históricamente, por lo menos en términos de estos cierres, estos shutdowns, la parte que hace la demanda o que es, digamos, la que no cede en sus demandas, generalmente pierde. Lo hemos visto por lo menos en las 2 anteriores shutdowns, donde también los demócratas al final tuvieron que ceder. La anterior, por ejemplo, que duró 34 días, que incluía algunas demandas sobre migración, los demócratas eventualmente cedieron. Pero ¿por qué ceden? Y yo creo que ahí está el meollo del tema. En Estados Unidos hay un viejo dicho que dice que toda política es local. Y si uno ve quiénes fueron los senadores y los representantes que anoche votaron con los republicanos, uno ve que vienen de distritos o de estados que son considerados swing, o estados que son básicamente donde el voto es muy cercano, y estamos en un año electoral. Y creo que esos demócratas al menos vieron que quizás sus posibilidades de reelección o de concederle una victoria a los demócratas sea minimizada, manteniendo este shutdown que ya había durado 40 y pico de días. Entonces, creo que la decisión más fue por temas locales que por disciplina partidaria. ¿Y cómo queda entonces posicionado
el partido, considerando que el próximo año se celebran en Estados Unidos las elecciones legislativas? Sí, es muy temprano todavía realmente analizar quién se benefició de esto, pero viendo los resultados, particularmente de anoche, el Partido Demócrata, yo creo que hay dos visiones que son las dominantes. Una que piensa que el ejercicio fue muy positivo porque de alguna manera desnudó al gobierno y de alguna manera contribuyó a sendas victorias electorales la semana pasada, particularmente en los estados de Nueva Jersey y Virginia, donde muy lejos de las expectativas, los demócratas realmente ganaron por goleada. Y eso es muy importante porque ha enviado un mensaje a nivel nacional. Por otra parte, también desnudó la política, digamos, de alguna manera lo que muchos están interpretando como la crueldad no solo del presidente, sino del partido, en términos de los subsidios en temas de salud, pero particularmente para los subsidios en tema de food stamps, de la ayuda alimentaria. Entonces, hay muchos que piensan hoy que el Partido Demócrata, a pesar de haber cedido anoche, va a ser el gran beneficiario el próximo año, donde se verá de manera muy clara, particularmente, que el tema de salud va a duplicarse en costos. Y en este momento el gobierno tiene un serio problema de demostrar que está siendo exitoso en reducir los costos. En todas las encuestas el tema número uno es el costo de la vida. Y aumentando el costo de salubridad, hoy va a ser un tema extraordinariamente importante en términos de votación. Usted dice que ganaron por goleada, que esto es un mensaje que le dan los demócratas al país, pero ¿ha logrado el Partido Demócrata realmente consolidar una base unida capaz de hacer frente a Donald Trump? Usted mencionaba las victorias de los demócratas la semana pasada en Nueva York, en Virginia, en Nueva Jersey, pero son perfiles muy distintos que tienen estos candidatos, los gobernadores, me refiero a la Spanberger, a Sherrill y el alcalde Mamdani, que fueron los grandes triunfos la semana pasada. ¿Qué nos dice eso del partido, señor Gamarra? Y ya sigo contigo, José. Mire, yo creo que el Partido Demócrata sigue estando en crisis a pesar de las victorias, ¿no? Y son muy diferentes, por eso no mencioné a Nueva York, porque creo que Nueva York es un caso, no voy a decir aislado, pero definitivamente hay que entender Nueva York como una zona muy diferente a lo que probablemente van a necesitar los demócratas a lo largo del país, que es una posición más moderada, no radical, para poder ganar una elección. Y no estoy seguro que el Partido Demócrata tenga los candidatos a lo largo y ancho del país en esa posición. Entonces, sí, los temas que mencioné anteriormente van a ser claves, pero la disciplina del Partido Demócrata históricamente no ha sido muy buena. Me gustaría que profundicemos en estos subsidios al Obamacare que ustedes dos han mencionado. José, sabemos que expiran a fin de año y fueron uno de los puntos centrales de las discusiones y habían sido también, hay que decirlo, una línea roja para los demócratas. Y el paquete que se aprobó excluye la extensión de los subsidios, pero los republicanos han prometido que permitirán que se vote en el Senado. Me pregunto, ¿qué se puede esperar? ¿Qué escenario se perfila en torno al Obamacare? ¿Pueden ser optimistas los demócratas o no? Sí, el líder republicano en el Senado, el señor John Thune, senador, dijo justamente que ofrecía a estos senadores demócratas la oportunidad de someter a votación alrededor de mediados de diciembre la posibilidad de extender estos subsidios para financiar la compra de seguros de salud que fue originalmente aprobado en 2021 en la época de la pandemia y que expirarán justamente ahora a finales de este año. Sin embargo, no está asegurado que existan los votos de los senadores republicanos para hacerlo realidad y que se unan a los demócratas. Y lo que es todavía más grave para algunos en la base demócrata es que no se logró un compromiso
por parte de los republicanos en la Cámara Baja para siquiera considerar una votación para extender estos subsidios a los seguros de salud. Esto es un tema caliente, pues alrededor de 24 millones de estadounidenses verían afectados sus costos de primas, en algunos casos duplicados. Se habla de situaciones como pasar de pagar $880 al año a pagar más de $1,900 en las primas de seguro de salud. Recordemos, aquí en Estados Unidos no hay una cobertura universal de salud, a diferencia de otras democracias industrializadas. Hay que decir también que todo esto pues presenta al tema de salud como algo clave rumbo al próximo año político, cuando son las elecciones de mitad de mandato. Y hay que decir también que este tema, como bien dijo el profesor Gamarra, es clave para evaluar si el costo de vida está subiendo o bajando. Es decir, es una papa caliente que para lo que los republicanos no han dado una solución hasta el momento. Claro, según lo que comentan, los efectos de estos recortes podrían favorecer en el largo plazo a los demócratas. De todas formas, estamos viendo ahora de momento un tono algo más conciliador por parte de los republicanos, incluso del propio presidente Donald Trump. ¿Les parece que escuchemos lo que dijo anoche al firmar el proyecto de ley y seguimos con la conversación? Siempre estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo, incluso con el otro partido, en cualquier tema relacionado con la asistencia sanitaria. Podemos hacerlo mucho mejor. Fenomenal. Señor Gamarra, ¿qué lectura hace de esto? ¿Fueron las elecciones la semana pasada que veníamos comentando? ¿O fue el impacto económico del cierre de gobierno? ¿A qué se debe este tono algo más conciliador que escuchamos actualmente del Partido Republicano y del propio presidente Trump? Y considerando el estilo del mandatario, ¿se puede esperar que mantenga este tono o se trató de una excepción? La respuesta clara es no. El presidente Trump tiene un estilo muy particular. Eso fue anoche. Yo me imagino que hoy volverá a su estilo tradicional, porque hay otros temas que están también sobre la mesa que están afectando su imagen. Yo creo que él está, de alguna manera, fue conciliador en alguna medida anoche, en parte por los resultados de la semana pasada. También esta semana él inició ya una campaña básicamente para decir que la economía es la mejor economía que ha tenido los Estados Unidos en su historia, para decir que la bolsa está bien y por otra parte para mencionar que su política, por ejemplo, arancelaria, ya llevará una distribución para todos aquellos no para el promedio, sino para algunos americanos a los cuales les ha prometido un subsidio producto de la buena política arancelaria, como él la considera. Entonces creo que el tono arancelario, perdón, el tono tan conciliador representa más bien una lectura de lo que está sucediendo no solo en estas dos votaciones, pero la mayoría de las encuestas acusaban al Partido Republicano de ser el culpable del shutdown. Y creo que en lo que viene, particularmente el tema de salud, va a ser clave en temas de opinión pública, porque la mayoría de los norteamericanos, no solo es ese 24 o 30 millones de norteamericanos afectados por el tema del costo de salud, pero es la repercusión que tiene, digamos, es un efecto multiplicador sobre el resto de la población, y en particular afecta a una base republicana. Lo que muy pocos dicen, por ejemplo, es que los precios de salud no solo afectan a demócratas, afectan a republicanos. Y en algunos casos, como por ejemplo acá en la Florida, los que más usan Obamacare son precisamente republicanos, que votan masivamente por Donald Trump. Muy interesante lo que nos comenta, señor Gamarra. José, vuelvo contigo. Me gustaría saber cuáles son los siguientes pasos ahora en Estados Unidos, porque el Congreso aprobó un presupuesto hasta el 30 de enero. ¿Y qué pasará entonces? ¿Es esto una solución parcial y Estados Unidos podría vivir acaso otro shutdown el año que viene?
Así es, lo que estamos viendo es solo el preludio de lo que será un segundo enfrentamiento entre los dos partidos, otra vez en el Capitolio, para decidir qué hacer a partir de finales de enero. Hay que decir que además solo algunas de las agencias dentro de este acuerdo que se votó en el Senado y en la Cámara de Representantes están con financiamiento para poder operar hasta el final del año fiscal, que es el 30 de septiembre del próximo año. Estas agencias incluyen al Departamento de Agricultura, también al Departamento de Veteranos, la construcción de cuestiones militares, así como la rama legislativa. El resto de las agencias, la mayor parte de ellas, quizá se me va alguna, están solo financiadas justamente hasta finales de enero, lo que pues prácticamente pone en la mesa un nuevo enfrentamiento. Los propios senadores que originalmente votaron, los demócratas moderados con los republicanos en esta semana, dijeron que la posibilidad de llegar a un nuevo shutdown es una realidad. Y hay que decir, el tema del costo de seguridad de salud es algo que, como dice el profesor Gamarra, será decisivo. Y hasta este momento, si bien los demócratas dicen que se deben votar estas extensión de subsidios, los republicanos, una vez más, no han presentado una iniciativa viable. Algunos simplemente creen que estos deben expirar y sin embargo el presidente Trump pareciera entender a partir de sus palabras que esto podía tener un costo. Quizás brevemente, José, nos puedes explicar por qué suceden estos cierres de gobierno en Estados Unidos, algo muy peculiar en el país, o sea, que no ocurre en otros países. Sí, este es un tema estructural, pues desde 1974 ha habido decenas de cierres de gobierno, algunos más breves que otros, y hay que decir, en ese año de 1974 se reformó la forma en hacer presupuestos en Estados Unidos, involucrando aún más al Congreso, esto a partir de una intentona del expresidente Richard Nixon, entonces, de apropiarse de algunos fondos aprobados por el Congreso. En general, la manera de hacer presupuestos y concebirlos aquí se ha visto mucho más complicada, con más comités del Congreso involucrados en ello. Y a partir de esta época de más alta polarización de los últimos años en Estados Unidos, esta falta de bipartidismo hace que estos cierres de gobierno sean mucho más frecuentes. Eso es lo que podemos decir. Y José, ¿cuánto demorará normalizarse la situación en Estados Unidos? Pienso, por ejemplo, en los aeropuertos, en el sistema de cupones de alimentos, en los pagos a los funcionarios públicos. ¿Qué se comenta ahí en Washington? Sí, aquí en la capital, en Washington particularmente, es sumamente sensible el tema porque, como sabemos, es la capital, la sede del gobierno federal, y tanto en el Distrito de Columbia como en los estados de Maryland y Virginia vive buena parte de los casi 2 millones de personas dedicadas en el servicio civil al gobierno. Hay que decir, hasta el momento se dice, por ejemplo, de las ayudas alimentarias del programa SNAP para personas de escasos recursos, empezarán a fluir los recursos a sus tarjetas de débito que habían sido recortados en días pasados en los próximos 48 horas, de acuerdo con algunos funcionarios de gobierno. También los salarios que no fueron pagados empezarán a ser depositados en los próximos días. No hay una claridad, pues depende de agencia por agencia cuándo ocurren. En el tema de los aeropuertos, donde la falta de controladores aéreos provocados por el cierre, también ahí hay una situación donde todavía es profunda la crisis. Hay 10% de vuelos que este viernes serán todavía suspendidos y la normalidad todavía tardará en llegar en unos cuantos días o semanas. Todo esto tiene efectos multiplicadores y incluso en la propia economía puede provocar un golpe al crecimiento de del propio Estados Unidos. Y señor Gamarra, ya nos decía que según las encuestas, la opinión pública responsabiliza a los republicanos en su mayoría por este cierre de gobierno histórico en la historia de Estados Unidos, pero ¿profundizó esto también la polarización en el país o simplemente inclinó la balanza en favor del Partido Demócrata?
No, y yo creo que la polarización ya se está convirtiendo en algo estructural. Eso nos lo ratifica las encuestas. O sea, los republicanos son muy disciplinados en torno al presidente Trump y la mayoría de las encuestas lo demuestran. Inclusive en temas muy controvertidos, cerca del 70% de los republicanos apoyan al presidente. Pero cuando uno ve los sectores que probablemente van a inclinar la balanza en tema electoral, en particular los votantes independientes, ellos son los que están inclinándose mayoritariamente en contra de las acciones del gobierno. Y eso, por supuesto, lleva a la gran preocupación que hoy existe, yo creo, dentro del Partido Republicano, llegando a las elecciones de medio término. Ahora bien, lo que uno tiene que considerar es que faltan todavía 11 meses, ¿no? para las próximas elecciones, y todo el enfoque del Partido Republicano, el Partido Republicano de Donald Trump es un partido muy electoralista. Entonces harán un esfuerzo muy grande para tratar de revertir lo que es ya muy evidente en las encuestas. El presidente Trump ha llegado a su nivel más bajo en términos de aprobación. Y eso creo que es algo que va a condicionar cómo llegan a cierta cooperación el próximo año. No dudaría, por ejemplo, que hubiese colaboración inclusive en el tema migratorio, que hubiese colaboración inevitablemente sobre el tema de salud, aunque como bien decía José, los republicanos muchas veces han hablado de tener un gran plan de reforma de salud. Esa fue la esencia de su campaña en el primer término, que nunca se materializó. Hoy también hablan de tener el mejor plan de salud, pero nadie lo ha visto. Y es improbable que surja, por lo que creo que habrá alguna concesión respecto a Obamacare, por lo menos para prevenir acciones estructurales que se van a repetir probablemente 2 veces el próximo año, que son los shutdowns. O sea, vamos a tener la amenaza de un nuevo shutdown o tendremos otro shutdown muy próximo. Y José, ya para ir terminando, el paquete también incluye una controvertida cláusula que permite a los senadores demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos vinculados al asalto al Capitolio de 2021. ¿Qué significa eso? Una cláusula sumamente polémica que fue insertada de última hora por parte del liderazgo republicano en el Senado y que beneficia en específico a 8 senadores cuyos registros telefónicos fueron obtenidos a través de la solicitud ante Cortes por parte del fiscal especial que seguía justamente el caso del asalto al Capitolio del 2021, del 6 de enero de 2021. Jack Smith, el fiscal especial, había solicitado a las Cortes justamente los registros, no el contenido de las llamadas telefónicas de 8 senadores republicanos y la colaboración que pudieron haber tenido con miembros de la propia administración Trump o partidarios fuera para llevar a cabo intento para revertir los resultados de la elección presidencial del 2020. Hay que decir que esto provocó mucho enojo en los demócratas, pero también entre los republicanos. Y ayer mismo el presidente de la Cámara Baja, el señor Mike Johnson, aseguró que la próxima semana estará presentando una legislación para revertir esa cláusula que fue insertada de última hora. Dijo que a pesar de que en general está de acuerdo con la posibilidad de demandar al Departamento de Justicia, la forma en que se hizo no fue la mejor. Muy interesante lo que nos comentas. A los dos, muchísimas gracias por este interesante análisis. A pesar de que se termine el shutdown más largo en la historia de Estados Unidos, siguen siendo momentos inciertos para la historia del país e incluso se podría venir otro shutdown en apenas unas semanas. A los dos, muchas gracias. José Díaz Briceño desde Washington y desde Miami, Eduardo Gamarra, politólogo, profesor de Política y Relaciones Internacionales. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Que esté muy bien.